Del devocional, bueno, hemos estado estudiando Lucas, el capítulo 8, la historia del loco del cementerio, del endemoniado de Gádara. Es ese pasaje que durante toda esta mañana hemos de estudiar. El título general, sabemos que la directiva escogió Juventud al borde del fracaso. Y bueno, hace rato reflexionábamos acerca de por qué fracasamos. Vimos la historia de Todd Marinovich, que cómo él iba a ser una estrella, pero no lo fue. Bueno, ya están los diezmos y las ofrendas. Por favor, prepárense los diáconos para poder pasar. Y bueno, en este momento, en este segundo bloque, vamos a ver quién evita el fracaso. Si en algún momento Satanás nos orilla a fracasar, a tropezar y a hundirnos en medio del pozo, el hondo, donde no podemos muchas veces salir, ahora vamos a ver quién es el que nos saca y nos rescata de esa situación en la que vivimos. Hace algún tiempo atrás estudié la historia, tal vez usted ya la leyó, ya la estudió, de John Maynard. Él era un timonel de una embarcación que junto con su capitán iban en una ciudad de Buffalo a Nueva York por alta mar. Entonces, mientras se transportaban, comenzó un pequeño incendio en una esquina del barco. Pero el barco transportaba en la parte de abajo unas cuestiones flamables que empezaron a hacer que el barco se incendiara a más velocidad. Quedaban unos minutos para poder llegar al puerto. Toda la tripulación que iba en la parte de arriba comenzó a asustarse porque las llamas estaban consumiendo el barco. Entonces el capitán tomó la decisión de llevar a la proa a toda la tripulación y les dijo: quédense allí. El único que se quedó en el timón fue este anciano John Maynard. Era un viejecito que durante mucho tiempo había estado navegando en alta mar, conocía esos lugares y también sabía lo que era estar al frente del timón enfrentando los desafíos de la alta mar. Mientras el humo y las llamas absorbían el barco, allí se escuchaba cómo los tronidos de la madera se iban consumiendo la embarcación. Y entonces las personas nerviosas estaban viéndose unos a otros, queriendo llegar ya al puerto seguro. El capitán gritó por ahí: John, ¿sigues allí? Y entonces escuchó una voz despacio allá, una voz quedita que dijo: sí, aquí sigo, capitán. Entonces le dijo: aguanta, solo un momento más, estamos ya por llegar. Avanzaron otros minutos, las llamas seguían consumiendo la embarcación y de repente vio la tripulación allá a lo lejos, a unos kilómetros, se vio la tierra. La gente comenzó a gritar y hacían movimientos como para adelantar el barco, aunque eso era improbable e imposible. Y entonces el capitán le dijo: John, ¿puedes aguantar 5 minutos más? Y allá en el fondo se escuchó: sí, capitán, no me moveré del timón. El barco comenzó entonces a llegar a la orilla, hasta que chocaron a la orilla de la playa y toda la tripulación comenzó a bajar. El último en bajar, ¿quién creen que fue? John, el ancianito que estaba prácticamente chamuscado desde pies hasta la cabeza, y cayó en la playa muerto. Toda la gente en ese entonces se hizo a un lado alrededor de John. Lo cargaron y le dieron una digna sepultura. Y levantaron allí en ese pueblito de Búfalo un cementerio que hasta el día de hoy está con una cruz y una placa grande que dice: al timonel John Maynard. Él murió por nosotros. Querido joven, querida señorita, querido hermano, Cristo murió por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Todos nosotros en algún momento nacimos ya en el fracaso, porque el hecho de nacer en este mundo que fue envuelto por pecado, por maldad, por abominación y por maldición, nosotros nacemos ya prácticamente proclives a ser fracasados. Y el enemigo reclamó, cuando hizo caer a Adán y a Eva, reclamó este mundo como suyo. Y él dijo: soy el príncipe de este mundo. Y Jesús pudo habernos dejado aquí, al abandono, pudo habernos dejado aquí en el fracaso, pero Jesús tomó la decisión de dejar su trono, de dejar su gloria, para venir a morir por ti y por mí y darnos la salvación. Y por eso hoy tú y yo podemos ser más que vencedores en todas las cosas. Jesús dio su vida y Él es el único que evita el fracaso.
Y en esta mañana, de forma breve, porque no tenemos muchos minutos, debemos pasar también a la siguiente parte, vamos a ver quién evita el fracaso. Y hay dos personas que evitan el fracaso. Ya mencioné una y en un momento voy a mencionar la otra. Pero es importante que vayamos a la historia a la cual hemos nosotros estado estudiando. Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 25, no voy a leerlo, pero es una historia que resumo de la siguiente forma. Aquí nosotros podemos encontrar en este texto que Jesús pasó una barca al otro lado del lago y enfrentaron una tormenta. Se desencadenó una tempestad. Y querida familia, amigos, hermanos, en el mar de Galilea es muy común que aún hasta la fecha se desarrollen las tormentas, porque el mar de Galilea está rodeado de las montañas Ararat, donde quedó el arca de Noé y hasta el día de hoy nadie ha descubierto. Entonces el centro del mar, a la medianoche, es muy común que se levanten tormentas porque se encuentran los vientos de los 4 puntos cardinales, del norte, sur, este y oeste. Y entonces se levantan las tormentas y Jesús a la medianoche con sus discípulos enfrentaron una tormenta mientras iban pasando y cruzando el mar de Galilea. Los discípulos estaban desesperados, estaban afligidos, ellos estaban muy angustiados por la tormenta. Pero Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús en medio de la tormenta? Él estaba descansando, durmiendo, porque Él sabía que era el dueño de la naturaleza y que Él podía calmarla en cualquier momento. Él, Cristo Jesús, pasó entonces la tormenta con el único propósito de encontrarse con este endemoniado de Gádara. Porque la historia nos dice, y más adelante lo veremos, que Jesús sanó a este hombre y se regresó. La gente de la ciudad corrió a Jesús de ahí, porque tuvieron miedo de Jesús. Jesús entonces pasó una tormenta, hizo un recorrido con el objetivo de encontrarse con este hombre. Y querido joven, querida señorita, no importa cuál sea la situación que estás enfrentando, hermano, en tu empleo, en tu economía, con tu familia, los problemas que te toque estar afrontando, no importa cuáles sean, Jesús ha hecho lo imposible hasta encontrarse contigo y conmigo. Él se acerca ahí donde estás, te abraza y te dice: hijo mío, aquí estoy. Yo he venido a rescatarte y a darte la victoria. ¿No dices amén por esta hermosa promesa? Querido amigo, no eres tú quien se acerca a Dios, no eres tú quien busca a Dios, es Jesús quien te va a buscar donde quiera que tú te encuentres. A la mujer samaritana la encontró en un pozo, a este hombre lo encontró en un sepulcro, a Zaqueo lo encontró arriba de un árbol, al paralítico ahí se lo topó bajando una casa. Jesús hace lo posible y lo imposible con el único propósito de cambiar nuestra vida. Él te buscará y no descansará hasta encontrarte. Utiliza cantos, temas, consejeros, y utiliza hermanos, hermanas, vecinos, lecciones de la naturaleza, con tal de encontrarse contigo y darnos la sanidad y la transformación que necesitamos. Hoy en día hay muchos jóvenes, en su momento están esclavizados, están aprisionados con las garras del enemigo. Y Jesús, quien es nuestro amado Maestro, quiere hacer una liberación total en nosotros. Seguimos nuestra historia, versículo 31 al 34. Lucas capítulo 8, versículos 31 al 34. Miren lo que dice. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. La historia nos dice que este hombre estaba poseído. Cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Este hombre le respondió: ¿me llamo qué? Legión. ¿Y qué era una legión? Según la historia bíblica y la historia romana, nos dice que una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Así que este hombre prácticamente sentía dentro de sí 6,000 demonios. Qué fácil era para él destruir esos demonios que atormentaban todos los días su vida.
Sin duda él tenía una familia, la Biblia no nos lo dice, pero tenía papá, mamá, probablemente estaba casado o estaba comenzando su matrimonio cuando el enemigo lo poseyó y entonces lo orilló a ir al desierto, ahí se lastimaba, la gente con tal de ayudarlo lo encadenaban para que no hiciera daño a nadie, pero él rompía las cadenas y con esas mismas cadenas se lastimaba su cuerpo. Porque déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que el ser humano no tiene la solución para el pecado. El ser humano no tiene la transformación para tu vida o mi vida. El único que tiene la clave, el único que tiene la victoria para ti y para mí es Cristo Jesús. Y en esta mañana Él se acerca para romper tus cadenas, para liberarte de cualquier cosa que te esté esclavizando. Puede ser que estoy hablando para un joven que ha luchado tal vez con el alcohol, con las drogas, con la pornografía, con inclinaciones que en su momento tal vez no son las que la Biblia está dispuesta a aprobar. Puede ser que estás luchando con un matrimonio que se está destruyendo a pedazos. Puede ser que estás luchando con tus hijos, que en lugar de ser amigos se consideran enemigos. Puede ser que estás luchando con una aflicción, con algún pecado oculto, con algo secreto que nadie sabe, más Dios y tú. Pero en esta mañana el Señor se acerca a ti con el único propósito de romper tus cadenas. Cualquier cosa que quiera en algún momento destruirte, el Señor te da la victoria y te dice: yo rompo las cadenas, yo destruyo, porque soy el autor y el consumador de la fe y quiero cambiar y transformar tu vida. El versículo 35, que es el centro de esta historia, me gustaría que puedan aquí ver lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 8, el versículo 35. Miren qué extraordinario el cambio y la transformación que sufrió este loco del cementerio. Dice la Biblia: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron ¿qué cosa? Y tuvieron miedo. ¿Se acuerdan las tres condiciones en las que estaba este hombre? Lo vimos en el devocional. Número 1, ¿cómo estaba? Estaba loco, estaba poseído por un demonio. Número 2, estaba desnudo, no tenía ropa. Y número 3, ¿vivía en dónde? En los sepulcros. 3 cosas que el diablo había hecho con él. Puede ser que estas 3 cosas el diablo ha hecho contigo, o muchas más. Porque cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas mal, ya hasta no nos da vergüenza y el enemigo nos desnuda espiritualmente. Podemos andar haciendo y deshaciendo y nosotros creemos que es normal, porque el enemigo nos ha quitado las vestimentas de Cristo. Ahora la historia nos dice que por esas 3 cosas malas que tenía este loco del cementerio, Jesús las transformó en 3 cosas buenas. En lugar ahora de estar en los sepulcros, ¿dónde dice el versículo 35 que estaba este hombre? Sentado a los pies de Jesús. En lugar de estar desnudo, ahora la historia dice que estaba vestido. Y en lugar de estar loco, endemoniado, ahora estaba en su cabal juicio. ¿Te das cuenta cómo Dios transforma? Si en algún momento el enemigo te ha quitado las vestiduras blancas de Cristo, el Señor te las vuelve a dar en esta mañana y te dice: no importa tu pasado, si estás sucio, si estás manchado, no importa el concepto en el que te tengan los vecinos, los amigos, la familia, yo te visto, te cubro con los mantos de justicia y quiero hacer de ti una persona nueva para gloria de mi nombre. Puede ser que en algún momento estás descontrolado porque las decisiones que tomas no son las correctas, pero el Señor quiere decir: yo voy a controlar ahora tu vida, yo voy a dirigir tu vida y voy a transformarte a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Este hombre también no tenía un hogar, aunque anteriormente lo tenía. Vivía en los sepulcros. Ahora díganme, querida familia, ¿qué había en los sepulcros? ¿Qué hay en un cementerio? Hay, sí, ya mencionaron aquí algo importante, de que hay muertos, no hay vida, hay lápidas, cadáveres, pero también hay soledad.
Este hombre estaba ahí solo. Los cementerios de aquel entonces, especialmente los de Gádara, los arqueólogos dicen que estaban en medio de las montañas. Ahí escarbaban algunos huecos y ahí hacían. Él vivía en medio de esas montañas. Cuando la gente pasaba por ahí para apacentar al hato de cerdos, él gritaba, les hacía daño. Y entonces Jesús ahí, en ese lugar, no le importó ir a esas montañas, no le importó encontrarse con este hombre que al principio quiso hacerle daño. Con el único propósito, Jesús lo encontró para transformarlo y cambiarlo y hacer de él una persona diferente. Ahora, hay otra persona más que tiene mucho que ver en el cambio, en la victoria y en el triunfo que Dios quiere darte. Recordemos lo que el libro Mensaje para los Jóvenes nos dice. Esfuerzo humano más poder divino igual al... Entonces, si ya vimos que Dios tiene el poder de darte la victoria, ¿qué otra persona más tiene mucho que ver en ser victoriosos en el nombre del Señor? Aparte de Cristo, ¿a quién le corresponde? A ti y a mí. Y la Biblia nos lo dice en el versículo 27. Lo leímos en el devocional, pero vamos a leerlo otra vez. Dice la primera parte del texto: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad. El libro deseado de todas las gentes. Ustedes pueden leer esta historia para imaginarla un poco más. Elena de White hace referencia a que este hombre corrió y se abalanzó contra Jesús. Jesús iba acompañado de los discípulos, y entonces cuando bajan de la barca y Jesús pone su pie en la tierra, los discípulos le siguen, pero cuando ven a este hombre, los discípulos, dice Elena de White, que salieron corriendo y se regresaron a la barca y probablemente empezaron a remar y se olvidaron de que Jesús se había quedado en pie. Porque cuando están los problemas todos huyen. Cuando el enemigo viene y ataca, todos suelen tener temor, dar la espalda y regresarse. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, jamás se quebranta. Jesús, el Todopoderoso, jamás se da la vuelta. Él permanece en pie porque tiene el control de las tormentas de la naturaleza, pero también tiene el control del diablo y todos sus demonios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si Él controló a este loco del cementerio, también puede controlar tu vida y mi vida. Si Él controla la naturaleza, si Él hace que los gusanos encuentren alimento, Él hace que las aves encuentren agua para todos los días, Él hará provisión para ti y para mí, y hará de nosotros vencedores en todas las cosas. Ahora, la actitud que tú y yo debemos tomar es correr a Jesús. Ahora, repasamos nuevamente cómo corrió este hombre a Jesús. Desnudo, loco y sin un hogar. Muchas veces, querido joven, sueles decirle al Señor: déjame terminar mi escuela y ya no voy a infringir más el sábado, pero me lo están pidiendo, quiero mi profesión. Déjame convivir con mis amigos y después me entrego. Quiero tomar, quiero fumar, quiero drogarme, quiero disfrutar del sexo libre, quiero ver pornografía, quiero hacer todo lo que el mundo hace. Dame chance, Señor, y después me entrego. Porque queremos disfrutar el placer, el entretenimiento que el mundo ofrece creyendo que es bueno. Y solemos poner justificaciones y excusas. Déjame hacer esto, déjame cambiar y entonces después me entrego. ¿Cuántas veces, Pastor Machucho, sé que usted también ha pasado, tantas veces hemos ido a visitar a algunos interesados en conocer a Cristo? Y los hemos invitado para hacer una obra de transformación, una entrega a través del bautismo, una renovación. Y siempre en algún momento dicen: todavía no estoy listo. Quiero seguirme preparando. Creo que no soy apto para ser llamado cristiano, para ser llamado adventista. Pero querido hermano, querida hermana, querido joven, querido amigo, jamás nosotros con nuestra propia fuerza estaremos listos. Este hombre corrió a Jesús loco, desnudo y sin un hogar. Por eso en esta mañana Dios te dice: corre a Jesús así como estás. Si tienes problemas, si tienes angustias, si estás pasando pruebas, si estás en una lucha tan grande, corre a Jesús así como estás. No esperes cambiar. No esperes ser diferente. No esperes una transformación antes, porque eso no va a suceder.
Corre a Jesús así como estás, en la condición en la que vives, y entonces el Señor hará una obra plena y completa en tu corazón. Otra actitud que debes tomar en el versículo 28, ya lo leímos y lo repito porque queda poco tiempo. El versículo 28 dice que este hombre que corrió a Jesús con el propósito de abalanzarse, pero no era él, sino eran los demonios que lo estaban dominando para hacerle daño a Jesús. Pero cuando llegó a donde estaba Jesús, este hombre, en lugar de abalanzarse, ¿qué hizo? ¿Dice la Biblia? Se postró. Sí, gritó, y aparte de gritar, ¿qué hizo? Dice que se postró a los pies de Jesús. ¿Qué hizo? Se postró a los pies de Jesús. Querido joven, querida señorita, querido amigo, lo único que necesitas hacer, número 1, es correr a Jesús. Y cuando estés ahí, número 2, necesitas rendirte a sus pies. Con humildad y con sencillez, debes decir: Señor, yo no puedo. Este mal hábito que tengo, no lo puedo destruir. Esta vida que llevo, no la puedo cambiar. Por tanto, rindo mi vida y me doblego ante ti por completo. El único que tiene el poder y la capacidad de hacernos diferentes por la gracia y la misericordia de Dios, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Y lo quiero ilustrar de esta forma. Pastor, ¿me ayuda? Venga aquí para poder ilustrarlo. Vamos a colocarnos de este lado, que es donde está un poco más firme y parejo el lugar. Pastor, ¿me apoya aquí de este lado? Deje su Biblia por ahí, por favor. Muy bien. El pastor representa a ti y a mí. Él es el ser humano que somos todos nosotros, ¿ok? Él, bueno, ya sea por genética, ya sea porque no comió mucho chocomil o algo así cuando era pequeño, pero no logró crecer mucho, ¿verdad? Entonces, como cristianos nosotros somos así, pequeñitos, chiquitos. Yo represento, me veo feo y eso, pues al diablo, vamos a ponernos así, ¿verdad? Entonces el enemigo viene a encontrarse con el cristiano, y pastor, usted no va a poner manos, nada, así como está paradito, va a tratar de mantenerse así en pie al empujón que yo le voy a dar, ¿ok? Va a ser despacito, no muy, porque si no se me va a ir allá y luego me van a reclamar. Así que vamos a ver si él se puede sostener en su mismo lugar con el empujoncito que yo le voy a dar, ¿ok? ¿Creen que lo va a lograr? Vamos a ver. Ellos dicen que sí, confían en su pastor. Vamos, 1, 2, 3. Hermanos, confían ciegamente ustedes porque no permaneció. Una vez más. A ver, pastor. 1, 2, 3. Despacio, vamos. 1, 2, 3. Vamos. No puede. Ahora, hermano, usted el grande barbudo. Venga. Sí, usted. No, usted. Yo no soy tan grande. Ven aquí. Ese hermano está así, grande, fuerte. Muy bien. Entonces, el pastor que representa a nosotros está allí. Yo represento al enemigo, pero este personaje representa a alguien especial. Representa a Jesús. Usted se va a colocar aquí al frente, querido hermano, entre el pastor y yo, entre el cristiano y el diablo, aquí en medio, no tenga miedo, aquí en medio. Entonces, yo voy a tratar de empujar al pastor, pero usted me lo va a impedir, ¿ok? Yo voy a tratar de llegar a él, usted me lo va a impedir. Usted puede usar sus piernas, sus puños, lo que sea, con tal de no dejarme pasar. Nada más no me maltrate mucho, ¿ok? Así que voy a tratar de llegar hasta donde está el pastor y usted lo va a impedir. El pastor no se va a mover, usted es el que se va a mover, ¿ok? Yo voy a intentar entonces llegar hasta donde está él. Vamos, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Logré tocar al pastor? ¿Por qué? Porque se interpuso ¿quién? Jesucristo. Gracias, un aplauso para ellos, así despacito, cristiano. Muy bien, gracias pastor por su apoyo. Queridos hermanos, esta es la ilustración que yo quería darles en esta hermosa mañana. Nada más déjenme agarro aire porque me maltrató mucho este hombre. No, está bien, se lo tomó en serio, ¿verdad? Ese es el papel que Jesús toma. Muchas veces queremos enfrentar al enemigo así como el pastor conmigo, solitos. El enemigo tiene poder y es algo que tú debes reconocer. Y la invitación que hago en esta mañana es la siguiente. Tú solo jamás podrás enfrentar al enemigo, porque el enemigo tiene poder. Pero en esta hora quiero que nuestra mente reflexione y recuerde que cuando Jesús se pone en medio,
aunque el diablo tenga poder, Jesús es más que, Jesús es más poderoso, porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado, porque Él venció la maldición, y Él reina esperándonos por ti y por mí en la patria celestial. Así que, hermanos, cuando dejas que Jesús pelee tus batallas, tú ni siquiera vas a sudar. El pastor ni se despeinó. Él solito, porque Jesús peleó por él. Entonces deja que Jesús se interponga y que Él luche por ti. Corre hacia Él, ponte en sus brazos, y el Señor hará que tú ni te desgastes, ni sudes, ni gastes tu energía, porque Él luchará y peleará por ti. La Biblia, a través de esta historia, no nos dice que el hombre enfrentó al enemigo solo. No, simplemente fue a Jesús y se rindió. En esta mañana, entonces, la clave para ser transformados es correr a Jesús y rendir nuestra vida completa al Señor. ¿Quiénes quieren rendir su vida a Dios en esta mañana? Amén. Amén. Quiero hacer una invitación especial a aquel amigo, amiga, aquel hermano, esposo, esposa, que no importa la lucha, la situación que esté afrontando, en esta mañana quiere decirle: Señor, yo rindo mi vida a ti, corro hacia ti, no importa cómo estoy, no importa dónde estoy, no importa de dónde vengo, yo rindo mi vida hacia ti para ser transformado a tu imagen y semejanza. Allí en su lugar, todo aquel joven, señorita, hermano, que quiere decir: ayúdame a ser transformado, ayúdame a dejar atrás el fracaso y comienzo una vida nueva, colóquese en pie ahí en su lugar, para que podamos consagrar una segunda vez, porque son 3 veces que hoy nos hemos consagrado. Ya pasó una en el devocional, esta es la segunda consagración que hemos de hacer, y en el culto nos consagraremos por 3ª vez con Dios, en este compromiso completo que Dios pide que hagamos para poder ser transformados, para poder ser diferentes y así lograr grandes éxitos para la gloria de Dios. Vamos.